Bienvenidos a Match, la fuente de conocimiento en normas oficiales, leyes y acuerdos sobre temas cruciales en medio ambiente, seguridad e higiene. Descubre las claves para un entorno laboral seguro y sostenible. Prepárate para aprender y crecer con nosotros. Esto es Match. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes de nuevo a este podcast Match, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene. Y quizá podrán notar algún pequeño cambio aquí en el set. Cambiazo, diría yo. Y es que no se encuentra Luis Carlos entre nosotros. Lo que pasa es que Luis Carlos, en el capítulo anterior... Ya estaba en producción. Nos está comentando desde acá de producción. Luis Carlos dijo que eventualmente yo iba a estar un poco más presente en los podcasts. Y pues me lo tomé muy a pecho, ¿verdad? Y aquí estoy quitándole lugar a Luis Carlos. Y nuevamente vamos a continuar con nuestro tema de aguas residuales. Aquí tenemos a nuestro famosísimo Charlie. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo está? Gusto saludarte, qué bárbaro, hombre. Ya cambiamos de estafeta. Ya cambiamos de todo. Pronto, ¿no? Me la estoy creyendo, Charlie. En este podcast que ya va muy entrado para todo lo que... Bienvenido. No, gracias por tenerme aquí. Y así es, ya entrados en la materia, yo creo que el tema de hoy ya nos va a dar un poco más de qué hablar, ¿no? Un poco más de esa carnita, de eso jugoso que les gusta aquí a las personas. A los jóvenes, es correcto. Y también, como podrán notar, contamos con una invitada muy especial. Aquí ahora nos acompaña Elizabeth Castillo. ¿Cómo estás, Eli? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, Carlos ya ha estado en algunos capítulos, ya me tocó a mí también estar en capítulos. Quiero que te presentes un poco con la gente para que te vaya conociendo. Dime qué estudiaste, coméntanos en dónde trabajas actualmente. Háblanos un poquito de ti, Eli. No del novio, ¿no? De ti. Del novio no. Ese creo que lo podemos dejar para otro capítulo. Ok, vamos para después. No bueno, de tóxicos. No. Bueno, mi nombre es Elizabeth Castillo. Yo soy ingeniera ambiental. Actualmente trabajo en Quino Laboratorios como gerente de laboratorio y soy signatario en aguas. Signatario en aguas. ¿Qué tal, Carlos? Así nomás, bajita la mano, ¿verdad? Oye, Eli, nosotros ya estamos un poquito más acostumbrados a este tipo de terminologías, ¿no? De signatario. Para las personas que no conocen esa terminología, de forma breve, ¿qué es un signatario, Eli? Soy una persona experta en el tema de aguas. Fui acreditada por una entidad acreditadora, en este caso la EMA, y aprobado por la CONAGUA, que es la Comisión Nacional de Aguas. Perfecto. Pues básicamente, si no me dejará mentir, Carlos, un signatario... Como lo comentaba hace un momento, ¿de dónde dice que viene? No, bueno, signatario proviene de la palabra signa, firma. De firma, de firma, de decir, soy el bueno en este documento que voy a firmar. Este documento es válido ante un juicio, es válido ante una autoridad, es válido ante un particular. Eso precisamente el signatario en materia de lo que viene siendo en la gestión de calidad, más que nada por ejemplo, lo que compete la EMA, como dice él, precisamente es quien da la firma, es la persona que da fe, da validez a ese documento. Perfecto. Entonces, básicamente, Eli, tu firma es la que valida algún informe de resultados o algún estudio, algún muestreo que tú realices en el ámbito de las aguas, en este caso de las aguas residuales, pues tu firma los valida, ¿no? Porque tienes el respaldo de que tú estás acreditada ante EMA y estás aprobada ante CONAGUA. Perfecto. Entonces, básicamente, eso es su signatario. Muchísimas gracias, Eli. Bienvenida y espero que el podcast del día de hoy pueda ser nutritivo para las personas que nos están viendo el día de hoy. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos con las obligaciones? Ayer... creo que tocábamos en el capítulo anterior tocábamos el tema un poco de las obligaciones que tienen las empresas en materia de aguas residuales. Es correcto. ¿Qué nos puede decir al respecto, Carlos, sobre las descargas de aguas residuales, bueno, las obligaciones? Las obligaciones son muchas las obligaciones que se tienen en materia de agua, pero en este caso vamos a hablar precisamente de descargas de agua residual. Como bien lo sabemos, en el capítulo anterior hablábamos de la norma 001 de la Semarnat,
para descarga de agua en cuerpos receptores federales, ya sea arroyos, lagos, lagunas, el mar, el suelo natural, todo aquello que es un bien de la nación. Esa norma, obviamente, que si es federal, de la descarga es a un bien federal, pues está regulado por la Conagua, ¿no? Ellos son los que autorizan esa descarga a ese establecimiento que esté descargando a un cuerpo federal. Debe de hacer una autorización por parte de la Conagua y te establece ciertos requisitos para que te dé esa autorización. Te establece, después de darte esa autorización, ciertas condicionantes que debe de cumplir, como son los muestreos, los análisis periódicamente, en fin, una serie de condicionantes que hay que cumplir, porque de lo contrario, pues obviamente que las autoridades encargadas de la vigilancia también de que se cumpla la medición y la vigilancia del cumplimiento de esta norma con los límites permisibles en la descarga, obviamente pues son las autoridades las que también están vigilando que se dé cumplimiento legal, ¿no? Correcto. Y ahí obviamente que está la otra norma, que es la norma 02 de la Semarnat, y esta aplica a los establecimientos de bienes y servicios, comercios, servicios, industrias que estén conectadas a la red de alcantarillado de un municipio. Perfecto. Qué bueno que toca el tema. De hecho, ahorita vamos a tocar el tema. Y pedíamos que, bueno, ¿quién lo autoriza? Los organismos operadores municipales. Correcto. Ese es como ¿cuáles son? Estas son las obligaciones principales, ¿no? Ahora, la descarga también de la norma 03, que es para reuso en áreas verdes, riego de caminos, que se puede reutilizar, pero que es tratada, también debe ser autorizada también por la Conagua. Ok, perfecto, totalmente de acuerdo. Y resulta muy interesante, y ya ahorita un poco más adentrados en el tema vamos a ir desmenuzando de poco a poco. Muy bien. Lo que son las normas. Eli, nos mencionaba Carlos las obligaciones que tienen las empresas. ¿Tú por qué crees que es obligatorio para las empresas monitorear sus aguas residuales? O sea, ¿cuál es la importancia detrás de esas obligaciones de monitorear el agua residual? ¿Tú qué opinas? Bueno, es importante que las empresas, como generan contaminantes en sus descargas derivados de sus procesos, que cada empresa tiene un proceso distinto y los contaminantes también vienen en diferentes cantidades, pues es importante verificar y cuantificar estos contaminantes para estar seguros de que cumplen con los límites máximos permisibles que establece cada norma. Va, perfecto. Y realmente yo creo que detrás de todo eso, si no me equivoco, pues estamos tratando de cuidar el recurso. De lo que hablábamos en el capítulo anterior, pues el recurso de alguna forma debemos de cuidarlo. Yo creo que la autoridad por eso pone esos límites para poder asegurar a lo mejor que no se... Y así como dice Eli, esa es la finalidad precisamente de la vigilancia del cumplimiento de esta norma, porque también indistintamente en cuanto a los límites máximos permisibles que en este caso las condicionantes que establecen las autoridades en una autorización, ¿no? de una descarga, pues deben de estarse cumpliendo al pie de la letra. Pero también cuando hay una denuncia ciudadana porque una persona está observando que alguna persona o alguna empresa está descargando aguas residuales contaminadas o entre comillas disque contaminadas que no sabemos qué es, entonces existe también la verificación inmediata de lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Claro. Son medidas importantes que se deben de tomar en las denuncias también. Ah, claro, perfecto. Realmente creo que sí nutre ahí el comentario que nos mencionaba Eli. Y estábamos hablando de este tipo de descargas, ¿no? De descargas de aguas residuales. Sí, entonces, Eli, me gustaría que nos platicaras así brevemente de qué tipos de descargas hay, porque Carlos mencionaba de los cuerpos nacionales, mencionaba del alcantarillado. O sea, ¿qué tipos de descargas en términos de aguas residuales conocemos aquí en México? Bueno, como ya lo comentábamos, están las descargas a cuerpos
nacionales, como son ríos, lagos, lagunas. Ok. También están las descargas al alcantarillado urbano, que esa ya está regulada por la norma 02. Ok. Perfecto. Muy bien. Que una es entonces a los cuerpos receptores, como lagos, ríos mencionabas, que son los cuerpos como propiedades de la nación. Y por otro lado tenemos la que es al sistema del alcantarillado, ¿no? Muy bien. Así es. Perfecto. Y ahora bien, este tipo de aguas, porque tenemos cierta variedad de aguas, ¿no, Carlos? O sea, hay ciertas definiciones que dependen de las concentraciones, dependen de las características que tengan aguas. Y en el capítulo anterior mencionábamos sobre la cantidad de agua que hay en el planeta. En el planeta. Y unos porcentajes que nos compartía Luis Carlos, unos porcentajes pequeños nos compartía sobre el agua que es potable, es decir, el agua dulce, el agua salada, etcétera. ¿Qué aguas hay? Tengo yo por aquí que existen las aguas residuales, existen aguas tratadas, existen agua cruda, agua negra, agua gris. ¿Qué nos puede compartir sobre ese tipo de aguas? Bueno, yo creo que yo centraría todas las aguas en 3. Ok. Así. El agua residual, la que proviene de los procesos industriales, comerciales, en fin, todo aquello que proviene de un proceso, de una industria alimenticia, de la industria automotriz, de cualquier tipo de industria. Ajá. Todo lo que se descargue, ¿no? Ok. Sí. Pero también están las aguas sanitarias, que provienen exclusivamente de los servicios sanitarios. Ok. ¿Sí? Y están las aguas, que dicen las aguas domiciliadas o domiciliares, que provienen de los domicilios. Ok. Entonces, yo prácticamente en esas 3 es donde yo dimensiono. Ya considero que las aguas grises, las aguas negras, ese tipo ya están dentro de las aguas residuales. Las aguas tratadas son las otras. ¿Por qué? Porque ya son aguas residuales que ya fueron sometidas a un tratamiento químico, biológico, cualquier otro tratamiento que se le dé para depurarlas, para darles un tratamiento y que cumplan con las normas oficiales mexicanas para su descarga, la 1, la 2, la 3, ¿no? O sea, así es como yo veo el panorama de las descargas de aguas residuales. No me complico mucho la vida con las aguas grises, que aguas tormentosas, aguas frescas. No, esas son las que venden aguas en la esquina, ¿no? Aguas de sabor. Aguas de sabor. Eli, ¿cuál es tu comentario al respecto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Estás de acuerdo con Carlos? ¿Tú tienes algún otro tipo de definiciones por ahí a la mano en tu expertise? Trabajando con estas aguas o este tipo de aguas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Aparte del agua de cerveza. Aparte del agua de sabor, Jamaica. Bueno, pues tenemos muchas definiciones de aguas. Está el agua dulce, el agua salada, también tenemos el agua dura. Ok, ¿crees que nos puedas compartir algunas de ellas? Las que tú consideres quizá más relevantes, más importantes para que puedan aprender un poco sobre este tipo de características del agua. Principalmente las aguas residuales, como ya les comentaba Carlos, es todo aquel tipo de agua que ya por su cantidad ha sido afectada, por el proceso ha sido afectada negativamente y puede llegar a causar alguna contaminación, ya sea al alcantarillado o al cuerpo receptor donde está siendo descargada. Perfecto, ok. Las aguas negras, estas son aquellas que están contaminadas con heces u orina. Y las aguas grises, que son aquellas resultantes del uso doméstico, que son como comentaba Carlos, las aguas domiciliarias. Sí. Que yo creo que, por ejemplo, esas puede existir a lo mejor hay una confusión. Las aguas negras es como que tienen una mayor concentración de ese tipo de contaminantes, ¿no? Porque estas aguas domiciliarias pues tienen cierta carga orgánica, ¿sí? Porque vienen del domicilio. Uno de los procesos pues son procesos sanitarios que están en nuestro hogar. Sin embargo, las aguas negras son las que tienen una carga más alta, ¿no? O sea, más alta. Realmente como que hasta por una intuición de los colores, ¿no? Podemos ver, negras a lo mejor está más saturada de un contaminante y estas grises pues no tanto para que lleguen a este color, ¿no? Por opacidad, ¿no? Perfecto. Realmente creo que es muy importante que a lo mejor tengamos claro ese tipo de definiciones para poder ya como que entrar en materia, ¿no?
Y digo yo, entrar en materia, porque al final de cuentas estamos hablando de este tipo de descargas y como tú mencionabas, Eli, la importancia detrás de esto y que tú eres signataria, pues están los estudios de agua residual, ¿no? Entonces, quisiera que nos compartieras, Eli, a grosso modo, ¿qué es un estudio de agua residual? ¿Qué hay detrás de un estudio en general de agua residual? Bueno, nosotros como laboratorio de verificación acudimos a las empresas para realizar un muestreo de estas aguas y verificar que, como comentaba, estén dentro de los límites máximos permisibles. Es acudir a la empresa y realizar un muestreo dependiendo del horario de descarga. Puede ser una muestra simple, puede ser una muestra compuesta. Ok, perfecto. Muy bien, una muestra simple, una muestra compuesta. O sea que prácticamente lo que me dices, el estudio es realizar la toma de muestras para conocer la concentración de determinados contaminantes que pueda tener el agua, ¿no? Y ya dependiendo de la normatividad que aplique. Ahora bien mencionabas, oye, es una muestra simple, es una muestra compuesta, ¿no? Entonces, dices que existen como que diferentes tipos de estudios de aguas. Sí, pues el simple, ¿en qué se basa, por ejemplo? El muestreo. Una muestra simple es una muestra puntual o una muestra única, se podría decir, donde se toma una sola muestra y ya con eso en el laboratorio se realizan los análisis correspondientes. Una muestra compuesta ya sería un conjunto, una mezcla de todas estas muestras simples que se toman, ya puedan ser 2 o 4 o 6, dependiendo del horario. Del horario de descarga, el horario de descarga de la empresa. Hay también muestras promedio, ¿no? Bueno, lo que pasa, los promedios, y aquí no me dejará mentir la signataria, la experta. Bueno, promedio mensual. Los promedios son más orientados hacia los límites máximos permisibles. O sea, porque al final de cuentas, pues termina siendo una muestra compuesta, ¿no? O sea, en un periodo determinado, como mencionaba él, y pues dependiendo del horario de descarga de tu proceso, pues voy a ver cuántas muestras simples tomo. Porque en términos así básicos de definición, la muestra simple, decía Eli, es una parte de la muestra compuesta que es la final. ¿Y el promedio diario y el promedio mensual? El promedio diario y el promedio mensual, la norma en la tabla de máximos permisibles, la norma te especifica cuál va a ser tu límite dependiendo de tu horario de operación. Entonces puede ser un promedio diario, puede ser un promedio mensual y luego todo depende de... ¿Manda? Bueno, pero yo tengo entendido que el promedio diario es una muestra que se toma en un día, ¿no? En un día de especificado en alguna condicionante. Pero el promedio mensual se entiende de que es mensual porque se toman 2 muestras en 2 días diferentes dentro de un mes. Es decir, el día 2 de diciembre tomo una muestra compuesta en ese día y antes de terminar el mes tomo otra muestra compuesta ese día. Y es un promedio mensual con las 2 y también hay límites para eso. Muy bien, ¿Sí? Perfecto, interesante. Eli, ¿algún comentario al respecto de lo que mencionaba Carlos? ¿Les ha tocado eso? A mí no. Okay. Los muestreos realmente todos caen en promedios diarios. No me ha tocado el promedio mensual. El promedio diario, perdón que lo interrumpa, Carlos, pero así como dices un día, pero en un día se puede realizar un muestreo de 24 horas, por ejemplo, y ahí serían 6 muestras simples y con esas se realiza una muestra compuesta. Y ya de esa muestra compuesta determinamos el promedio diario. Y para el promedio mensual es el promedio de 2 o más promedios diarios. Es correcto. Sí, que es lo que pero debes de estar dentro de un mes. Sí. Del mes. Dentro de un mes. De un mes. Es lo que establece calendario. La norma, ¿no? Lo que diga la signataria. No, nosotros solamente lanzamos comentarios al aire, pero la signataria es la buena. Así es. Perfecto, muy bien. Y a ti, Eli, en particular, porque digo, para los que nos están escuchando, yo en su momento también hacía ciertos monitoreos de agua. A mí en lo personal no me tocó ni me ha tocado monitorear más de 24 horas, de que es el promedio diario. No me ha tocado hacer. ¿Y por qué eres signatario en agua?
Por eso no es. Por eso no es. Por eso yo dejé de Esa- muestrear. Mira, Aquí tenemos la experta. ahora las mujeres más empoderadas Las mujeres como Eli las son mu- las que se avientan los muestreos de 24 horas. Las mujeres muestrean y facturan. Ay, Es correcto, ¿verdad? Claro, porque mucha Muy gente- bien. A ti, en lo personal, ¿te ha tocado monitorear algún caso particular? ¿Más de 24 horas? ¿Cuál es el proceso más raro que te has encontrado en términos de esto que estamos comentando en campo? Bueno, el muestreo más complejo que me ha tocado realizar son los de 24 horas. Esto pues abarca, como dice, 24 horas, 6 muestras, cada 4 horas. Pero fuera de eso, la verdad nunca me he topado con alguna situación muy compleja o fuera de lo normal. Ok. Yo creo que pero lo normal, la inseguridad. la inseguridad. Fíjese, Las Imagínense es un tema. estar muestreando a las 2 de la mañana, 4 de la mañana en la Sí. ciudad de Nogales, en Querétaro, Sí. en Acapulco, allá en las tierras de Yucatán, de Mérida. de mérita. Yo creo que sobre todo la inseguridad es si te vas a levantar, ¿no? A tomar la Híjole, muestra, ¿no? aparte de eso. Muy bien. Entonces, La desvelada. La desvelada, ¿no? Y fíjate qué tan importante es el signatario ahí y qué tanta responsabilidad tiene en ese Claro. aspecto. Porque yo he visto cómo en las empresas que ha habido muestreos que no han sido bien efectuados por laboratorios, no llevan a cabo el tiempo como debe de ser una muestra compuesta. Aún sin embargo, ahora la tecnología de las empresas está de que a qué hora llegaste, a qué hora veniste, están las cámaras, ¿no? Entonces, sí, es la importancia de estar en tiempo y forma a hacer los muestreos, ¿no? Porque de ahí se deriva. Y cómo se han caído en algunas ocasiones por un procedimiento erróneo o equivocado de una persona que muestrea y que dice que fue y que no fue, ¿sí? Y se han caído demandas, se han caído cobros grandísimos en las empresas por ese procedimiento que no se lleva correctamente de un laboratorio, ¿no? Por eso existe tanta responsabilidad en el signatario y debe de ser de suma confianza y de imparcialidad. Sí, claro, totalmente, porque yo creo que de igual forma llegar a ser signatario pues tampoco como que es un camino súper fácil, supongo, ¿no, Eli? En tu experiencia, digo, ¿cómo te ha tocado este tipo de, a lo mejor, de la evaluación, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus comentarios sobre la evaluación? ¿Cómo te tocaron los auditores, digo, en su momento para que tú pudieras validar estos informes mediante tu firma? Bueno, podría decir que a mí me tocó buena suerte porque cuando yo viví esa experiencia para ser signataria fue en el 2020, entonces era pandemia, todo fue de manera virtual, entonces no pudimos como mostrar mucho nuestras habilidades en campo porque era virtual. Sin embargo, pues sí, todo fue más técnico, más en preguntas. Más teórico. Sí, más teórico. O sea, el auditor se enfocó mucho en lo teórico, ¿no? Sí, Ok, así es. ok, perfecto. Pero igual yo creo que... Pero sí es un proceso complicado. Sí, supongo, ajá, que está esa incertidumbre, ¿no? Esos nervios de que Claro. un experto externo te vaya a auditar. Imagínate como Carlos me parece que también le ha tocado auditar, entonces que llegue Carlos y te audite, supongo que debe ser un poquito nervioso. Oh, ¿no? sí. Muy Se bien. ponen muy nerviosos. Perfecto, muy bien. Y hablábamos ahorita de lo de las normas, Eli, mencionabas cuando decías de los tipos de descargas de aguas y también Carlos mencionaba sobre la norma 1, la norma 2, la norma 3. Por ejemplo, la primera, la norma 1. O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto de la norma 1? O sea, vamos abordando un poco para que empiecen a conocer realmente lo que es, cómo se compone básicamente una norma, en qué consiste, qué información nos puede dar ese tipo de documentos. O cuando lo tengamos a la mano, a lo mejor cómo interpretarlo, cómo leerlo, pues es muy complicado, no es complicado. ¿Qué viene? O sea, ¿qué nos puedes platicar sobre la norma 1 en particular? Pero la norma 1 habla sobre las descargas a cuerpos receptores de bienes nacionales, como ya comentábamos, que son ríos, lagunas, suelos que están infiltrados por este tipo de aguas residuales. Bueno, en relación a la norma 1, como lo comentaba anteriormente Eli en un principio, es para cuerpos receptores de tipo federal.
Obviamente que lleva una serie de obligaciones, de cumplimientos, de indicadores que te establecen y te ubican en un punto estratégico como lo viene siendo primeramente el punto de la descarga, que es federal, lo sabemos que es federal. Ahora, ¿de cuántas nos dice la norma esa descarga? ¿De qué horario tiene? ¿En qué lugar está? ¿Qué tipo de agua se está generando en su proceso? Nos da una serie de información, nos da una serie de límites máximos permisibles también que en el resultado derivado del muestreo compuesto o el muestreo puntual vamos a tener el comparativo de los resultados con los límites máximos permisibles. Y bien, Eli, como comentábamos ahorita y mencionaba también Carlos, estos documentos oficiales, ¿no? Esta norma 01, norma 02, norma 03, este tipo de documentos, ¿qué tan complejos son, Eli? ¿Cómo se leen? ¿De qué se compone este tipo de documentos? No sé si de alguno de ellos nos pudieras dar algún ejemplo con tu experiencia. Claro, por ejemplo, bueno, en general todas las normas tienen su contenido. Este viene siendo el objetivo y campo de aplicación, como por ejemplo para la norma 2, que su objetivo es verificar que las empresas cumplan con los límites máximos permisibles de las descargas que van al alcantarillado urbano y municipal, que estas pueden venir de procesos comerciales, industriales, de servicios. Cuando digo de servicios, normalmente las empresas piensan que las aguas que provienen de sanitarios también son unas aguas que deben de ser muestreadas. Ajá. Pero este es un error que cometen. Lo que pasa es que las empresas juntan el agua de su proceso con las aguas de sanitarios y es por eso que nosotros siempre terminamos evaluando y muestreando estas... Eso porque se mezclan, ¿no? Esas aguas. Sí, se mezclan. Y mencionaba Carlos que... Y eso es derivado de hace muchos años. De los edificios, Lo que pasa es que las normas antes de los edificios, pues hay edificios ya muy antiguos, de 40, 50 años, que su sistema de red de alcantarillado, pues todas conducían a un mismo lugar, como dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí. Entonces conducían a un mismo lugar, entonces ya el sistema de drenaje de esos edificios pues ya es obsoleto. Ahora, en la actualidad, ya hay más conciencia con los arquitectos, ya son más sustentables, ahora sí meten redes por separado, los sanitarios van por descargas separadas, las cocinas, algún proceso, ahora ya el proceso le dan un sistema de tratamiento, en fin, pero todavía existen empresas que juntan sus aguas, como dice, sus aguas de servicio, sus aguas de cocina, hacen una capirotada. Hacen una capirotada, una igual mezcla, como decías, ¿no? Muy probablemente es por desconocimiento, ¿no, Eli? Sí, así es. Bueno, esas normas también tienen sus definiciones, como ya comentábamos algunas al principio, como son las aguas grises, que es un cuerpo receptor, que son los bienes nacionales. Ok. No me voy a meter tanto a cada una de las definiciones. No, realmente es como para ayuda de comprender el documento para el lector, básicamente, ¿no? Sí, así. Y pues estos documentos cualquiera puede acceder a ellos. Son de consulta y la pueden buscar en Google, pero una página oficial, ¿no? Sí, una página confiable sería la Secretaría de Economía, donde podemos consultar todo este tipo de normas y ya también poder ver su contenido. También tenemos lo que son las especificaciones, los métodos de prueba, los grados de concordancia con otras normas internacionales, entre otros puntos. No, la mayoría de las normas están compuestas de esta manera. Va. Perfecto. Y esta, por ejemplo, decías que es para los alcantarillados, sí, ¿no? La red de norma alcantarillado. Muy bien. Y esta norma establece los máximos permisibles, ¿verdad? ¿Crees que nos puedas decir algunos parámetros de los que se encuentran regulados en esta norma? Sí, están las grasas y aceites, los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos totales. También tenemos lo que son los metales, como zinc, plomo. Tenemos también mercurio, cianuros, cromo hexavalente. Muy bien. Perfecto. Fíjate que estaba escuchando ahorita en esta norma, ¿no? Precisamente a Elizabeth de la norma 02 en grasas y aceites.
siempre a veces es importante la interpretación de estos parámetros. Nos ha tocado a nosotros en materia de residuos de manejo especial, bajo la ley de residuos, establece que los aceites comestibles provenientes de la cocina, por ejemplo las cocinas industriales de los comedores, esos deben de estar por separado en un bidón. Ya ves que fríen aceite, fríen papas, fríen pues que cantidad de alimentos, ¿no? de alimentos, pero tienen que sacar ese aceite y volverlo residual. Ese aceite es un aceite de manejo especial. Realmente es un residuo no descargable a la red. Entonces a veces las autoridades confunden grasas y aceites que van a dar a la trampa de sólidos antes de descargar a la red municipal con ese concepto. Y nosotros hemos sido muy claros. Esas aguas son aguas residuales, son residuos de las aguas residuales provenientes de servicios de cocina. No debemos de confundirlos como un residuo de manejo especial. Estos son residuos sólidos urbanos y van directamente al relleno sanitario. Es muy importante esas definiciones y a veces se confunden las propias autoridades, y sí nos ha tocado poder poner en criterio y en la mesa del diálogo cuál es la diferencia una y de otro. Qué tan importante es conocer también. Sí, vaya, qué buen dato, ¿no? Vaya dato interesante por ahí. Yo desconocía de esa parte, pero qué buen aporte, ¿no? De conocer esa diferencia y sobre todo darlo a conocer hacia las personas, o a lo mejor quien tenga en alguna planta algún caso en particular que sea semejante a este ejemplo que nos acaba de dar, pues realmente que considere eso, que resulte importante conocer esa diferencia. Sí, ¿no? Porque imagínate, llega aceite y grasas que quedaron impregnadas en el sartencito, en el sartén, y las lavas con jabón, con agua, ahí en la cocina industrial, y se va al alcantarillado, pero antes se va a la fosa, se va precisamente a una fosa de contención de sólidos, y de ahí los extraen y lo depositan de una forma diferente. ¿Para qué? Evitar el taponamiento en la red de alcantarillado. Va. Pues de hecho, metiéndonos un poco más al muestreo de esta norma, grasas y aceites es el único parámetro que se hace una muestra simple o puntual. Nunca hacemos una muestra compuesta. Bueno, cuando se hace un muestreo de la norma 2, dependiendo pues de las horas de descarga, pues determinamos si son 2 muestras o 4 o 6. Para 7 de los parámetros que son evaluados en la norma, se puede realizar esta muestra compuesta. O sea, tomamos diversas muestras simples y hacemos la mezcla, y ya con el caudal y todo, ya podemos mandarlas al laboratorio. Y las grasas y aceites es el único parámetro que se tiene que tomar en cada y se analiza de forma individual. De forma individual. Y ya el resultado se pondera. No, los resultados es son el de forma resultado individual. final. Sí, son resultados de cada toma de forma individual. Muy bien. Es sí, correcto. las que se ponderan ya son las muestras compuestas. Sí, El las resto de muestras los compuestas parámetros son las que salen por Excelente. separado. Perfecto. Y de hecho, pues ya tocabas lo del tema de muestreo, ¿no? Que como bien mencionabas, este documento de la norma o cualquier norma oficial, estos documentos te indican, ¿no?, que hay una etapa, obviamente, de muestreo donde tú recolectas ese ítem, recolectas esa muestra para su posterior análisis en el laboratorio, y pues el laboratorio de alguna forma te emite esos resultados. Ahora bien, condiciones de muestreo. Me intriga las condiciones. Sí, me intriga conocer un poco más de esta etapa de muestreo, Eli. ¿En qué consiste esta etapa de muestreo? ¿En qué consiste el muestreo? ¿Qué hay antes del muestreo? ¿Cómo ¿Qué te hay preparas durante? para ¿Qué hay hacerlo? después? Okay. No sé si nos puedas platicar un poco, o sea, desde tu experiencia, ¿qué haces? ¿No? Me levanto, me lavo los dientes antes de ir a muestrear, ¿no? Voy al desayuno. ¿En qué consiste prepararte antes, desde a lo mejor consumibles, a lo mejor materiales, a lo mejor? ¿En qué consiste, Eli? Bueno, en el desayuno hay que desayunar algo ligero, porque ya sabemos que nos vamos a encontrar con cosas desagradables, que no se nos revuelva el estómago. Es un muy buen consejo, es un muy buen consejo.
Bueno, hay que preparar todo el material que nos vamos a llevar, incluido el equipo de protección, guantes, cubrebocas, nuestros zapatos de seguridad, chaleco, reflectante, porque si vamos a ir en la noche hay que estar preparados para que nos vean los carros que van a pasar. Me ha tocado que las descargas están en medio de la calle, también hay que llevar nuestros conitos y todo para que nos vean. En términos de seguridad, ¿no? Claro. Ajá. En materiales pues nos llevamos el potenciómetro, el termómetro, también hay que llevar una hielera para donde vamos a estar resguardando nuestras muestras, hielo para conservarlas, conservadores, soluciones de calibración porque hay que calibrar y verificar nuestro equipo, que sería el potenciómetro en este caso, el papel pH para verificar el pH de la muestra, también llevamos alcohol, torundas de algodón para estar limpiando los electrodos de nuestro equipo con el que verificamos pH y conductividad. Pues es importante no estarlo limpiando para no contaminar las muestras. En general... ¿Algunos conservadores? Sí, los conservadores que mencionaba Eli. Esas, por ejemplo, entrándonos en cierta fase, a lo mejor esta fase, si tú la mencionaras así, la fase sería como que la fase donde tú preparas, ¿no?, los consumibles, e instrumentos de muestreo que tú vayas a utilizar. Digamos que es como que la primera fase antes de lo del muestreo, ¿no? ¿Se le informa algo al cliente antes de tu muestreo? O sea, ¿hay algo que mencionarle al cliente o realmente solo es llegar y listo, tomar la muestra de agua? ¿En qué consiste este tipo de la fase? Supongo que entra esta fase cuando tú estás haciendo tus consumibles, como informar al cliente de algo, ¿no? Se le debe informar con antelación para que a lo mejor esté operando la descarga. ¿Qué hay que hacer ahí? Sí, es muy importante que la descarga esté operando normalmente, porque pues si no, no va a ser la muestra no es representativa. Ok. También pues es importante que el cliente nos mencione dónde está ubicada esa descarga. Muy bien. Que esté en buenas condiciones para que nosotros podamos tomar la muestra. Muchas veces tienen mucho tiempo que no abren los registros y están atorados. Lo clásico, ¿no? Muchas veces. Para pues nosotros también poder ir preparados con la herramienta necesaria, ¿no?, para poder abrir ese registro. Básicamente eso es lo que nosotros le avisamos al cliente, pues que opere normalmente es lo más importante, y las condiciones de la descarga. Perfecto, eso sería como que la primera fase, ¿no? De preparar y avisar. Perfecto. Y una vez que ya vas en camino, vas en carretera, escuchando música a gusto, llegas al sitio de muestreo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa una vez que tú te encuentras en el sitio de muestreo? Bueno, una vez que ya el cliente nos indica dónde está la descarga, nosotros ya podemos proceder a realizar el muestreo. Necesitamos preparar nuestro equipo para tomar los parámetros de pH y conductividad. ¿Cómo lo haces? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo haces una preparación de tu equipo, de este potenciómetro que decías tú, ¿no? O sea, ¿qué te mide este equipo y cómo lo preparas, ¿no? ¿En qué consiste esta preparación? Bueno, consiste en verificar la calibración del equipo. Utilizamos ciertas soluciones de valores conocidos. Okay. Entonces ya pasamos a calibrar, verificamos, primero calibramos y después verificamos esa calibración. Primeramente, pues para calibrar, nosotros introducimos nuestros electrodos. Cuenta con 3 electrodos el potenciómetro, que es uno de temperatura, uno para pH y otro para conductividad. Independientemente de si vamos a verificar pH o conductividad, siempre tenemos que introducir nuestro electrodo de temperatura. Okay. ¿A qué se debe eso, Eli? Nuestro equipo requiere que introduzcamos el electrodo de temperatura porque realiza un ajuste. Muy bien. Bueno, ya después de que realizamos esta calibración y esta verificación, procedemos a tomar la muestra. Tomamos, como ya se mencionaba, se realiza la toma de la muestra simple para grasas y aceites, y posteriormente realizamos la toma de una cantidad de agua, dependiendo del caudal, para realizar la muestra compuesta del resto de los parámetros de la norma. Posterior a esto, ya pasamos a conservar únicamente la muestra de grasas y aceites. La sellamos y la pasamos a la hielera con hielo para conservarla. Y realizamos esto
cada vez que vamos a hacer una toma, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tomas que vamos a realizar en ese muestreo. ¿Qué máximo cuántas tomas pueden ser en un estudio de 24 horas? Son 6 tomas. 6 tomas te marca la norma que sería como que el máximo, ¿no? Sí. Va, muy bien, perfecto. 6 tomas que si son 24 horas, cada 4 horas, en teoría, tú deberías o el ingeniero que sea responsable del proyecto o el laboratorio, de tomar esa muestra de manera simple, le mencionabas, ¿no? Para al final hacer una compuesta. Sí, es correcto. Esas, digamos, son las condiciones actuales con las que nosotros nos regimos y con las que tú realices este tipo de muestreo, ¿no? Carlos. Y en ese proceso de cada toma de muestra, indistintamente tomas temperatura al inicio, sí. Igual, ¿no? Sí, cada vez parámetro, que se realiza pH. cada vez que se realiza una toma, hay que igual calibrar, verificar y ya tomar lo que es pH, temperatura y conductividad. Okay. Muy bien. Muy bien. Y usted, Carlos, yo sé que usted fue todo un experto en la materia de agua en su momento. Dígame, ¿qué tanta diferencia hay entre lo que en la actualidad se hace durante un muestreo y lo que se hacía antes? ¿O cómo impacta esa cantidad de años, por ejemplo, de una expedición de un nuevo documento en la norma a cómo a lo mejor se empezaron a hacer en su momento este tipo de análisis, ¿no? A lo mejor no eran tan precisos, no tenían tantos controles de calidad como las calibraciones que mencionaba él. Es correcto, antes de la EMA estaba SINALP, Sistema Nacional de Laboratorio de Prueba. Okay. Eso fue antes creo que del 1990, 1900, aproximadamente por ahí, por esos años, 91, 92 estaba todavía el SINALP. Posteriormente fue la entidad mexicana de acreditación, pero no era tanto, el SINALP no estaba tan presente como lo es la EMA hoy dentro del sistema de gestión de calidad para laboratorios de prueba y las unidades de inspección. Nosotros empezamos hace aproximadamente como 30 años a hacer muestreos de aguas residuales compuestas y simples, pero en la mayoría que hacíamos eran muestras simples. Las autoridades estatales o municipales eran lo que pedían, lo que había. Y no había laboratorios aquí en Sonora, ningún laboratorio había acreditado. Entonces, estas muestras, cuando yo trabajé en Analítica del Noroeste, todavía no estaban ellos acreditados y empezamos a hacer algunos análisis en las descargas de las compañías de los establecimientos de la industria maquiladora. Y ahí se hacía el reporte, se hacía el informe sencillo, el muestreo era simple y conservábamos, que ya sabíamos nosotros que los metales pesados teníamos que meterlo con ácido nítrico para conservarlo. Uh-huh. El termómetro, pues utilizamos el termómetro que venía dentro del equipo, uh-huh. ¿no? Y metíamos el electrodo de temperatura y el electrodo para pH. Y era lo que medíamos. Si teníamos la solución para poder calibrar nuestros equipos con el buffer 10, 7 o 4. Ajá, lo hacíamos, sí. ¿No? Entonces, pues lo hacíamos como con los instrumentos y equipo que teníamos. Tratábamos de hacer lo mejor que pudiéramos hacer. Era eso lo que hacíamos, ¿no? Okay, posteriormente, pues ya entra la entidad mexicana con mayor fuerza, mayor presencia y hace más invitaciones a que se sumen más los laboratorios y empieza esa gestión de la calidad incrementarse poco a poco. Las autoridades empezaron a decir, bueno, señores, ya hay laboratorios de prueba. La CONAGUA empezó ya también a establecer criterios y en sus normas que ya deberían en sus acuerdos oficiales que ya deberían de utilizarse laboratorios de prueba. En fin, toda esta revolución empieza desde hace 30 años para acá. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente la gestión. Los sistemas de gestión son más eficientes, te dan más calidad en el servicio, uh-huh. te dan más credibilidad, más precisión en los resultados y esa se va cortando en el sistema de gestión de calidad. Todos los parámetros se van acercando más
a una información más verdadera, ¿no? Que Ya. eso es a donde vamos, ¿no? Sí, claro. ¿En qué? En verdadera, en la confiabilidad, en tanto en la metodología de muestreo, metodología de análisis, metodología de conservación de muestras, la metodología para todo lo que viene siendo el sistema de gestión. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta la competencia de laboratorios y la competencia como lo es Eli, en Sí, la competencia de técnica, ella, ¿no? que es técnica y decir, yo sé hacer eso. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, para mí es una admiración que Eli sea una signataria. Gracias. ¿Por qué? Yo nunca he sido un signatario. Estuve en tiempo de hacerlo hace años, pero no fue posible porque, bueno, nos dedicamos a otras gestiones ambientales, ¿no? Pero mis respetos para los signatarios. Sí, no, totalmente, totalmente. Y aprovechando de la experiencia, Eli, pues ya hablamos de los controles de calidad, ¿no? Lo que se debe de hacer, lo que sí hay, para que el resultado sea lo más veraz posible. Pero entiendo que a veces habrá circunstancias que te estropeen de alguna u otra forma o que afecten ese tipo de controles o algo de lo que tú haces en campo. O sea, ¿qué eventualidades tú te has encontrado? ¿Qué eventualidades alguien se puede encontrar en campo que hagan un poco más complejo el proceso de lo que ya es esta toma de muestra? Bueno, en mi experiencia, lo que me ha tocado, en las situaciones que me ha tocado, pues casi todas las retrasos, podríamos decirle, son generados por el cliente, de que vamos y las descargas, pues como comentábamos, la descarga tiene que operar normalmente. Y nos ha tocado llegar y no están operando, no hay flujo. También nos ha tocado que pues no podemos acceder a la descarga. Ok. Eso, sí, O que no vino el que te iba a atender. Ah, Sí, también, que ¿no? nos mandan a otra descarga que no era. Que no era. Sí, o alguien que desconoce, ¿no? Sobre todo, que no está el encargado, tú avisaste, bueno, me toca ir a tomar la muestra y te atiende alguien más. Oye, muy bien, ¿cómo se identifica esta descarga? A lo mejor no. ¿De dónde viene? Pues no sé. Las A mí condiciones ambientales me también dijeron han que te sido... acompañara nomás, ¿no? Sí, las condiciones... lluvia. De hecho, sí nos ha tocado sí. tener que cancelar muestreos porque hacía mucho viento y el agua estaba para todos lados, no podíamos llenar el recipiente, el contenedor del agua. Sí. También una vez se nos volaron las botellas en donde llenábamos el agua, tuvimos que ir a comprar más. Sí. Y luego, a veces también, bueno, en mis ocasiones donde te he acompañado, veo que hay algunas descargas, o sea, los registros donde nuestros recipientes a lo mejor no caben. tienen acceso, ¿no? No cabe. Entonces hay que hacer de alguna u otra manera o a lo mejor alguna modificación por parte de la empresa. Fíjate Pues que para eso que comentas es clásico de muchos años para acá. Dentro de la cultura en cuestiones ambientales y para que se den bien buenas condiciones de muestreo, nosotros dentro de las recomendaciones en la industria ha sido esa, ¿no? Que cuenten con una descarga que ya se les da unas ciertas características para que tú puedas tomar la muestra, tener el acceso fácil, tomar la muestra y también tomar el flujo. Ajá, Sí, totalmente. eso es lo que prácticamente lo que solicitamos a las empresas. Y hay diseños de decirles, mira, en la última descarga, estas son las condiciones para que te pueda muestrear correctamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen muestreo, me va a dar la confianza de tener buenos resultados. Sí, totalmente. Sí. Claro. Pero si tú no me apoyas en tener las buenas condiciones para realizar mi trabajo como muestreador, Se dificulta se ese dificulta resultado, ¿no? y esos resultados pues siempre van a estar un poquito alejados de la lo realidad, que de lo que quisiera realmente uno, es. de la información que más precisa, ¿no? Yo creo que eso puede ser considerado a lo mejor un tipo de error, un error común, además de una eventualidad, un error común, pero es por parte de la empresa, de las instalaciones. Fíjate no que tienen esas a lo condiciones, que ¿no? comenta, por ejemplo, Eli, a veces tenemos una tubería que viene por abajo, que viene por allá y aquí está, y aquí vemos que está saliendo el flujo. Oye, ¿y esa tubería de dónde viene? Pues no sabemos. Pues ahí andamos, utilizábamos, no sé, tinta Tinta. para ver si realmente llegaba hasta acá.
Y cuando llegaba, ok, esa proviene de aquella parte que son a lo mejor los servicios sanitarios o de proceso. Ya veíamos que dónde era, ¿no? O un cheto cómo de estaba el Unicel. rollo. Sí. En ocasiones venía el agua y decíamos, oye, pero no sabemos si descarga para allá o para acá. Igual afuera del establecimiento y ya en la calle, ¿no? Híjole, y para medir la velocidad y para medir el flujo, ¿cómo le voy a hacer? Pues mira, no crean, nos las ingeniábamos. Como Medíamos nosotros con una cinta, ¿no? Y metíamos hasta el fondo, llegaba la cinta, donde salía mojada, ahí veíamos ahí, la medida. Y el luego, tirante. a 10 metros, allá estaba otra alcantarilla. ¿Qué creen que poníamos? Hielo seco. Ajá, sí, se usa. Y le poníamos el hielo seco allá y tomábamos la velocidad, el tiempo en que llegaba hasta acá. Pues esa es la velocidad que traemos. Y ya tengo la profundidad y ya tengo la medida del diámetro de la tubería, porque también pues, no las ingeniamos como podíamos. Pues realmente eso es un método, ¿no, Eli? Es un método válido para calcular el caudal. Fíjate nomás. Sí. Qué bárbaro. Debería de haber ya otras tecnologías para eso. ¿No crees tú, Luis Carlos? Luis Carlos dice, Sí, el encargado que le ahorita- encanta la tecnología. Pues a lo que comentaba, no ha habido mucha diferencia de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Sí, ahora O sea, es puedo un poco ser más signatario estricto. en muestreo. Totalmente, Claro. claro que sí. Vamos a aplicar. Mañana mismo que venga la EMA. Ahora tenemos más controles de calidad, pero igual se siguen utilizando las mismas soluciones buffer, el método para calcular el caudal como el que acaba de comentar. Sí han cambiado algunas cosas, pero las bases desde antes ya se tenían. Igual la volumetría, ¿no? Pues usábamos eso de El 20 volumétrico, ajá. litros. Toma el segundo, ¿cuánto ¿Cuánto se que llena? llevar? 5 o 10 segundos. Ya cronometreamos Sí, el tiempo y luego Hay ya diferentes veíamos tipos para mediciones del flujo. el volumen, ¿no? Y Sí, luego método con el pH, volumétrico. también me tocó. A ver, el pH para calibrar el equipo. ¿Por qué? Pues debería utilizar buffer 4.7 o 7.10. Lo que hacíamos nosotros primero era tomar una tirita de pH. La metíamos. ¿En qué rango anda? Anda en 5. Entonces voy a calibrar mi potenciómetro entre 4 y 7. Correcto. Y era lo que hacíamos. De esa forma lo calibrábamos, ¿no? No metíamos primero el electrodo. el electrodo, ¿no? Sino que era lo primero que hacíamos. No sé Sí, cuál sí, es. se sigue haciendo Sí. así, de la misma manera. Primero vemos con el papel pH para calibrar y después ya introducimos el Te electrodo. digo que puedo ser signatario. Sí, totalmente. No, hombre. A mí se me hace que usted escribió las normas. Bueno, no soy tan de aquellos años. Bien. ¿Algún otro error común, Eli, que te haya tocado o algún error que se pueda presentar comúnmente en esta fase de campo, esta fase de toma de muestra? Algo que tú digas, considero que si no estás atento, esto se te puede pasar, este puede ser un error. Bueno, ahorita que estamos hablando justamente de lo de la calibración y la verificación del equipo, puede pasar que no limpiemos bien nuestros electrodos y contaminemos nuestras muestras o nuestras soluciones. Entonces, si nosotros ya contaminamos nuestras soluciones, cuando volvamos a hacer otra verificación, otra calibración, esas soluciones ya no van a tener el valor conocido, ¿no? Ya van a estar contaminadas. Ese también es un error que común. suele sucederse. Totalmente. Sí. Nosotros con los buffer sacamos de la solución 4 o 7 o 10, pues sacamos una porción para no contaminar precisamente lo que comentaba, ¿no? Todo el recipiente, porque ya lo contaminabas y ya se te echaba a Sí, perder. ya. Y fíjate una cosa curiosa que nos sucedió allá por el 2000. Nosotros les muestreamos todas las aguas residuales a la CFE en Puerto Libertad, por ejemplo. Pero resulta que Puerto Libertad, ¿en cuánto anda la temperatura del rango ahorita en la norma? Máximo cuánto y mínimo cuánto. Creo que era de 40 grados, algo así. Bueno, entonces el agua entraba a la termoeléctrica, el agua del mar, y enfriaba todo el sistema. Pero ¿qué salía por el otro lado? Agua caliente. Era la descarga donde nosotros muestreamos. Y siempre estaban arriba de 40 grados.
estaban fuera de norma. Y la CFE, oye, no sé qué tuvieron bronquitas entre la Conagua y la CFE porque no estaban cumpliendo con la temperatura. Y prácticamente ya lo que les dijimos nosotros, espérense, es que esa agua, antes de entrar al sistema de enfriamiento, pues lleva una temperatura de 21 o 22 grados del agua del mar en Puerto Libertad. Y sale con una temperatura más alta. Pero es el proceso. No puedes hacer nada. Ahora, hay cierto espacio, le decíamos nosotros. Sale el agua del canal del sistema de la termoeléctrica y todavía seguía un canal alrededor como de 400 metros, donde apenas se concentraban ambas aguas y ahí era donde se fluían las aguas ya, empezaban a tener una temperatura, empezaban a bajar. Pero el punto donde nos señalaban a nosotros era exactamente a la salida, a la primera salida de las aguas que estaban saliendo calientes. Excelente. Les volvimos a proponer nosotros que por qué no lo hacíamos al final. Entonces ahora sí, ya bajaron pues hasta 30 grados, ¿no? Lo que y es ya estaba dentro de norma. Conocer, ¿no? Sí, el comportamiento. El comportamiento. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionábamos esto, todo lo de muestreo. Usted es químico, Carlos, ¿no? Entonces, porque de físico porque no de tengo físico nada. no tenemos nada. ¿Qué tal la parte analítica? Uh-huh. Estamos tocando mucho el tema de la fase de campo, la fase de muestreo donde se obtiene, pero una vez que se ingresan al laboratorio, ¿usted como químico le ha tocado alguna vez hacer ese tipo de análisis? Obviamente que pues las muestras, primero uno, es como todo el protocolo que se sigue, ¿no? Registramos las muestras, obviamente que no sabemos de dónde provienen. ¿Por qué? Porque el analista, él hace secrecía, no debemos de saber de qué fuente proviene. Sí, claro. ¿No? Sabemos que es un agua residual. Estos deben de venir conservados en ácido nítrico los metales. Nosotros medimos el pH a ver si es cierto que vienen bajo ciertas condiciones. Es un ejemplo, ¿no? Y posteriormente, pues ya cada parámetro por ejemplo, los metales pesados, bueno, estos se analizan a través de absorción atómica o el ICP, que es plasma, dependiendo de la sensibilidad del método que quieras. Igual el DBO bajo ciertas condiciones de análisis y el pH bajo casi las mismas condiciones que está comentando Eli, la conductividad, en fin, todos los parámetros son sometidos bajo un procedimiento también, una metodología para su análisis, así como hay metodologías para muestreo, hay metodologías para análisis. Posteriormente, bueno, ya que tenemos los resultados obtenidos a través de cada área afín de los análisis que se van a hacer, pues ya se emite el informe y se hacen prácticamente, pues, se le da el visto bueno por parte del responsable del laboratorio, quiénes fueron los signatarios, en fin, toda la información que debe llevar un informe dirigido a quién, los datos generales. Perdón que lo ¿no? interrumpa, Carlos, pero también la importancia de la cadena de custodia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es una cadena de custodia, Eli? Importante, qué bueno, Eli, que tocas ese tema. Es un documento donde vamos registrando nuestras muestras y cómo es que nosotros las enviamos para su análisis y llevan conservadores, como comentaba, los metales, el ácido nítrico, claro, las grasas con su ácido clorhídrico, a qué temperatura van. Y también sus tiempos de estabilidad, ¿no? Porque cada parámetro eso es su tiempo muy importante, ¿no? Porque realmente yo creo que los tiempos estos de estabilidad que menciona Eli realmente hay caducidad, pues. Yo creo que sí lo podemos definir de manera sencilla, la caducidad o el tiempo que tienen para poder hacer ese análisis, ¿no? Y que sea y qué importante, ¿no? La cadena de custodia. La cadena de custodia. Exacto, y que realmente ese es el documento. Y no solamente. Y fíjate que ese ya lo usábamos nosotros. Pero no solamente. Además, yo diseñé cadena de custodia. Fíjese. Me tocó. Qué padre. No había yo. Trabajaba. Sí puede ser signatario. No, trabajaba. Primeramente. Primeramente trabajé en el Laboratorio Estatal de Salud Pública allá por el año 90, 89, 90, 91. Y después trabajé con la Laboratorio de Estados Unidos. Y ahí es donde obtuve mucha información de la EPA. Mucha información
en ese laboratorio, era un laboratorio ambiental, y es donde aprendí muchas cosas. De ahí vi yo los diseños de las cadenas de custodia. Oye, pero a esta cadena de custodia le falta esto, el otro. Voy a enseñarla de nosotros. Y así es como empezamos a trabajar nosotros con cadena de custodia. Sí. Y que estas cadenas de custodia no solo se aplican a este tipo de muestras. O sea, No, hay cadenas ya. de custodia en cualquier tipo de manejo de un material. Desde una muestra hasta incluso en una situación forense. Hay Sí. cadenas de custodia para las evidencias, ¿no? Así es. Porque es como que la trazabilidad, mencionaba Es la Eli, trazabilidad. de yo las mandé así están ¿Quién las preservadas, recibe? estas son estas ¿Quién las condiciones transporta? y te las entrego a ti Así en el es. análisis en estas condiciones, ¿no? Y la hora, el minuto, el día. Es correcto. Todo va. Todo está registrado en este Y documento, obviamente ¿no? que si una cadena, ahí es donde se ve la calidad, pues. Si una cadena de custodia, pues no está señalando los tiempos que no cumplieron, pues ya realmente Estamos tienes mal, ¿no? una muestra Estamos fuera. que no es confiable. Es correcto. Así es. Y ahí es una responsabilidad del laboratorio también. Claro. Que no lleguen a tiempo o algo. Y era un broncón antes, híjole. Los metales pesados los teníamos que mandar para otra parte. Los coliformes fecales, inmediatamente, oye, muestré aquí, te lo llevas para allá. ¿Por qué? Así teníamos que hacerlo. No había laboratorios que hicieran todo. Y al ahí fin- estás juntando. Oye, mándame los análisis de coliformes. Sí. Oye, laboratorio, mándame los análisis de metales pesados. De aquí por Oye, allá, ¿no? mándame los de los demás parámetros físico-químicos, el DBO. Y al final de cuentas, entre la fase de campo, en la fase analítica, yo creo que al final llegamos al producto, ¿no? Que el producto final, pues es el informe que se le va a entregar a un cliente con los resultados finales de cómo están estas condiciones, ¿no? Este tipo de informes, Eli, que van validados por el signatario, en este caso por tu firma, ¿qué contienen estos informes básicamente? O sea, ¿qué lleva este tipo de informes? ¿Qué información fundamental uno puede encontrar en este tipo de informes? Bueno, en estos informes viene cómo se realiza el muestreo, vienen dónde fue la ubicación de dónde se realizó ese muestreo, las hojas de campo que fueron llenadas, pues vaya la redundancia en campo. Muy bien. Y pues lo más importante que son los análisis, ¿no? De laboratorio. Los resultados, claro, ¿no? Los sí. resultados de aquí de por allá, dice Carlos. Así es. Bueno, ya tenemos la suerte, se podría decir, de que ya todo lo hacemos en un solo laboratorio y no tenemos que andar juntando por todos Por partes. lados, sí. Ajá. Y pues básicamente es lo que viene en un informe de resultados, donde viene pues el objetivo del estudio, qué parte de la norma es la que estamos cumpliendo, la evidencia de las hojas de campo, de la cadena de custodia, del layout de la empresa ubicado el punto de la descarga y pues los resultados. Y algo importante, las mujeres también. Factura. Y muestré. Ahí te va la copia de la Y factura. La factura. Oye, Eli, y también estos... viene, estos- adelante. la acreditación por parte... Claro, muy importante. Y ¿no? la aprobación. La aprobación, los ajá. documentos que comprueban la competencia del personal de campo, que fue en este caso tú, ¿no? Oye, Eli, y la duda es, yo como cliente recibo mi carpetita de informe de resultados, ¿yo cómo sé si estoy bien o estoy mal? O sea, me entregas tú los resultados y digo yo, oye, ok, salió tanto, entonces, ¿cómo sé si, Eli, estoy bien, Eli, estoy mal? Bueno, ¿Qué pasa? dependiendo de la norma con la que vayamos a comparar esos resultados, pues nosotros ya podemos acceder a esas tablas de los límites máximos permisibles y comparar nuestros resultados con estas tablas. Yo como cliente lo debo de ser aparte o viene en el informe normalmente que ahí viene la comparación directa para ya yo como cliente no batallar o yo lo tengo que hacer aparte, digamos, como cliente, ver lo que tú me entregas, ver la tablita de la norma y entonces hacer como el match para saber cuál está fuera y cuál está dentro. No, ya viene. Ya viene una incluido, comparación, sí. digamos el resumen donde aquí dice este parámetro cumples, este no, este sí, etcétera. Así Muy bien. ¿Me iba a mencionar algo? No, Carlos, al era respecto? precisamente lo que comentaba él. Bueno, Esa pregunta le iba a hacer yo. sí, y detrás de todo, pues realmente en esa tablita resumen recae toda la importancia de lo del muestreo, de lo del análisis, de la acreditación, en esa pequeña tablita, ¿no? Que mencionas de cumples o no cumples, ¿no? Básicamente, son los Y a elementos, veces ¿no? cuando no cumples, ¿qué dice el cliente? Oye, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Tú Dime. lo hiciste mal. Pues dime tú. No. ¿De verdad? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué salimos mal? Esto es otro. Es clásico eso, ¿no? Y bueno, la idea de todo esto cuando hay parámetros fuera de norma, pues es apoyarlos en cuestiones técnicas muy importantes, y ahí es donde le hablamos al señor Luis Carlos o al ingeniero Manuel Q, ¿no? para que sustente ahí asista y los pueda atender. En términos del tratamiento de aguas, pero también pues en el laboratorio los apoyamos con los análisis, en la gestión, ¿cómo no? En la gestión ambiental de esto, este tipo de permisos, ¿no? Porque mencionábamos en otro capítulo, hay que conseguir los permisos, ¿no? Descarga. Que puede hablar usted. Kindeplan. Háblele a Kindeplan. Rápidamente levanto el teléfono, permiso garantizado. Sí, ahí lo atenderá Iram, lo atenderá Cristian. Iram es el bueno. Cristian, adelante. No es Cristian Castro, es Cristian Oliver. Mejor todavía. Mejor todavía. Así es. Oye, Eli, ¿algunas recomendaciones finales que tú tengas, por ejemplo, en este tipo de escenarios, aparte de comunicarse con nosotros para las asesorías y las instalaciones de planta y sistemas de tratamiento? ¿Qué otras recomendaciones das a este tipo de resultados? ¿Qué recomendaciones les das a los clientes una vez que tú les entregas los informes? O sea, algo que tú les puedas decir, oye, pues salí fuera en esto, oye, okay, te recomiendo esto, o yo en campo noté esto, por lo tanto te doy X recomendación, algo que puedas apoyar. ¿Te ha tocado eso? No, la verdad. No. Ok, no ¿Usted, más. Carlos? No, usted sí da recomendaciones. Muchas recomendaciones. ¿no, Carlos? Yo te recomiendo. Yo te recomiendo que pongas una planta de tratamiento de aguas. Totalmente. Yo te recomiendo que para que estés tranquilo y le puedas, en todos los aspectos ambientales, háblale a Iram. Servicio Llanes, integral del a él corporativo. te puede Quino. hacer una auditoría de una auditoría ambiental, y te puede también ayudar en la certificación. Cumplimiento para que le garantizado. cumplimiento Cumplimiento a todos los aspectos garantizado. ambientales. Pero no, cuando detectamos parámetros fuera de norma, sí sabemos cómo apoyar al usuario en estos casos. Si estamos detectando metales pesados, bueno, algo está sucediendo en tu proceso, estás descargando de un área de proceso que te está generando algunos metales pesados, traes un DBO muy alto. Oye, ¿sabes qué? Orgánica, ¿no? La materia orgánica, estamos teniendo problemas con la materia orgánica. Traemos sólidos muy altos, es obviamente materia orgánica. Las grasas y aceites se te están yendo al drenaje. Oye, pero es que yo tengo escamocheo en la cocina y todo limpio, eso sí, pero recordemos, fíjense bien, en tiempo de calor es cuando detectamos más grasas y aceites. En ocasiones. Pero en tiempo de frío a veces se incrementan. ¿Que no saben por qué? Díganos por qué, Carlos. Porque lavan las losas, todos los utensilios con agua caliente. ¿Y la temperatura qué hace con las grasas y aceites? Se espera. Más liviana, entonces se te van al drenaje. Es correcto. Entonces, todo eso, fíjense, todos esos tips los hemos ido aprendiendo a través del camino. Y es por eso que nosotros podemos ayudarle a nuestros usuarios, a los usuarios o a cualquier cliente, ayudarles en una buena gestión para que tengan un sistema eficiente y que estén cumpliendo con la norma 0102 o 03. La cual sea la aplicable. Cual sea ¿no? la Cual sea aplicable. la que- Tenemos y estamos capacitados para eso, para ayudarles. Y Estamos para eso estamos, contentos. para ayudarles con el compromiso con el medio ambiente. Bien, excelente. Pues en términos de conclusiones generales de este tema, Eli, algo que quieras mencionar ya de manera general como una conclusión sobre todo este tema de los muestreos, del análisis de las aguas, de tu experiencia, algo que quieras comentar. Y tu al experiencia en respecto. este podcast, tu primer Y tu experiencia podcast. en este podcast, claro, como invitada especial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Se queda claro que la voz de la experiencia siempre tiene algo muy bueno que aportar. Pues hay un dicho, ¿no? Por ahí de eso que mencionabas, ¿no? Hay un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, es decir, la experiencia, por más que tú digas, yo estoy muy capacitado en esto, la experiencia te enseña cosas que a veces la teoría no te las deja sobre la mesa, Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Algo que quiera aportar
en esta conclusión general. Primeramente agradecerles que estén nuevamente en este podcast, a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas partes del mundo y que nos ven también. Eli, es un placer, de veras, te admiro mucho como gerenta de Kinolab, una gran profesionista joven, empoderada. Pues yo creo que Luis Carlos se fue. Así estamos bien. Yo creo que yo no le veo has absolutamente tomado ningún la problema. batuta como el que se encarga de poder monitorear. De tener los invitados especiales. Exactamente. A mí me gusta eso. Tener invitados especiales. Me gusta que se comuniquen con nosotros para poderlos asesorar. Agradecerte. No, al contrario, Carlos. Alonso, agradecerle a todos ustedes estar aquí. Y recuerden que la vida es una y hay que vivirla a plenitud. Y el agua hay que cuidarla porque gota a gota se nos agota. Wow, los dichos de Carlos. Muy bien, al contrario, les agradezco a ustedes, Eli. Muchas gracias por haber asistido al podcast el día de hoy. Eventualmente esperemos contar con tu presencia en algún otro podcast por ahí. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos con su experiencia. Y una vez más, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que esto les haya servido, les haya gustado, se hayan entretenido y sobre todo que se comuniquen de nuevo con nosotros. Cualquier situación de gestión ambiental, de tratamiento, cualquier situación de análisis de laboratorio, estamos aquí para apoyarlos en cualquier duda que ustedes tengan, con la experiencia también, apoyo de Carlos. Y esperamos podernos ver pronto y que nos escuchen pronto en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Este podcast es auspiciado por Corporativo Kino. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad comprometida en trabajar por la seguridad, la higiene y la preservación del medio ambiente. Hasta la próxima entrega. Esto fue Match.